Hola, Hola. ¿qué tal? Bien. ¡Cuánta alegría! Pues ahora te lo demuestro. ¿Me demuestras que? Que no soy yo. ¿Quién? El Pirata 78, como tú pensabas. A ver, ¿cómo puedes demostrármelo? Bueno, te cuento. Cuéntame. ¿Pero qué haces tú aquí? Que te he visto y he entrado. ¿Tú qué haces? ¿Hey? Nada, estaba chateando. Apuesta que con tu misterioso admirador, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Pirata? Pirata 78. Pirata 78. No sé qué es tan divertido. Perdón, no te quiero ofender, pero encuentro esta historia un poco absurda, muy divertida, la verdad. ¿Y eso por qué? ¿Cómo por qué? Te has enamorado de una persona a la que nunca has visto. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Es del todo irrelevante? Del todo irrelevante, pero ni sabes qué aspecto tiene. No sabes qué tipo es, qué carácter tiene. Podría ser como yo. A ver. La verdad es que... Pero que no es verdad. Que él tiene muchas cosas buenas. Mira, yo sé que es divertido, que es sensible y que tenemos muchas cosas en común. Espera, ¿cómo puedes estar segura de esto? Digo, tú sabes solo lo que él quiere que sepas, nada más. Bueno, ya está bien, Pau. Sé perfectamente cómo es mi Pirata 78. Es una persona interesante y misteriosa, lo necesario como para llamar la atención. Bueno, perdona, no quería hacerte enfadar. Te quería ponerte en guardia solamente. Digo, no quiero que después te desilusiones. No te preocupes, sé cuidarme solita. Además, no creo que me desilusione, porque él es mucho mejor que cualquier otra persona. Por lo menos, no es un entrometido, ¿A ni qué un te pesado. refieres? ¿A mí por casualidad te refieres? No. Me refiero a Juanito, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Qué te ha hecho? Ay, no lo soporto. Me aburro solo de verlo por aquí, por la casa. Es un entrometido, un pesado, lleno de manías y de tics. Ñe, 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 Ñe. Bueno, es un poco cara dura. Y tal vez sí un poco entrometido, pero Sí, al pero... final es una buena persona, ¿no? Sí, bueno, no lo aguanto. Me cuesta un esfuerzo hablarle y con sus bromitas estas estúpidas. ¿Te refieres a lo de Sole? Sí, me refiero a lo de Sole. No tenía que haberse hecho pasar por un cliente. Bueno, pero después le ha pedido perdón y hasta le ha regalado unas pinturas nuevas, ¿no? Bueno, sí, es lo menos que podía hacer. En fin, me parece entender que no es el tipo que te gusta, ¿verdad? Para nada. Mejor estar sola que mal acompañada. Y dime una cosa, ¿y si Pirata 78 es igual que Juanito con sus características? ¿Juanito? ¿Como mi pirata? ¿Pero qué dices? Vamos, para nada. Bueno, tal vez. Que mi pirata es totalmente diferente. Bueno, yo quiero ver la escena de cuando os conozcáis. ¿Y por qué? Así. Oye, ¿y por qué Eva no soporta a Juanito? Pues incompatibilidad de carácter, ¿no? Ya sabes cómo es Juanito. Y si no eres tú, ¿quién es? El Pirata 78. No sé y no me interesa. Lo importante es que la gente sepa que yo no soy. Que la gente como tú sepa. ¿Que no eres tú? Ajá. ¿Quién sabe? Bueno, empecemos a estudiar. Hoy vamos a hablar de cómo se expresan sentimientos y cómo se construyen las oraciones compuestas con un verbo de sentimiento. Verbos de sentimiento son los que expresan un sentimiento, una emoción. Ya hemos estudiado algunos, ¿no? Sí, ya algunos los hemos visto. Bueno, vamos a repasar un poquito y te voy a enseñar algunos más. Y luego vamos a ver cómo expresar, cómo dar una opinión con otros verbos.
Empezamos con los sentimientos. Hay una lista muy larga de verbos de sentimiento. Yo te voy a decir algunos. Gustar, apetecer, encantar. Luego los puedes escribir todos. Ahora sí puedes escribir algunos. Volver loco, alegrarse de, desear o querer, intentar, importar. ¿Te da risa? No son muchos. Estos son positivos. Luego tenemos los verbos de sentimiento negativos, como molestar, irritar, crear fastidio, dar pena, dar rabia o dar vergüenza, no importar, no aguantar, no soportar, no tolerar, sufrir, entristecer, lamentar y sentir, los hemos visto. Arrepentirse de o quejarse de. Luego, horrorizar o aterrorizar. El verbo emocionarse. Emocionarse puede ser o positivo o negativo. Quiere decir sentir una gran emoción. Y cuando es negativo, quiere decir ponerse muy nervioso, o cuando es positivo, quiere decir ponerse contento, feliz. Y luego tenemos verbos de sorpresa, por ejemplo, maravillarse o extrañarse de algo o sorprenderse de algo. Bueno, las oraciones complejas cuyo verbo en la oración principal es un verbo de sentimiento, uno de estos verbos, se construyen de esta manera. El verbo de la oración subordinada va en infinitivo cuando el sujeto de la oración principal y el sujeto de la oración subordinada es la misma persona. O sea, es la misma persona que siente un sentimiento y que realiza una acción que provoca el sentimiento. Te doy unos ejemplos. Me alegra veros. O me molesta llegar tarde. El sujeto es la misma persona en la oración principal y la oración subordinada. Luego tenemos la construcción con el subjuntivo, que más subjuntivo en la oración subordinada. Y utilizamos el subjuntivo cuando la persona que realiza la acción que provoca el sentimiento es diferente que la persona que siente la emoción. O sea, los sujetos son diferentes. Un sujeto en la oración principal, otro sujeto en la oración subordinada. Te doy otros ejemplos. Me alegra que estés feliz en España. A mí me alegra que tú estés feliz. O me da vergüenza que me veas en pijama. O otro verbo. No me importa que él salga con otra chica. O me he hartado de que me llame él solo cuando necesita ayuda. Tenemos dos sujetos distintos y el verbo en la subordinada va en subjuntivo. Tenemos otras construcciones que utilizamos también para expresar sentimiento, te los voy a decir, y son, la primera es pronombre objeto indirecto, me, te, le, más resulta, más pesado, por ejemplo, me resulta pesado, más el infinitivo. Me resulta pesado aprender todos estos verbos. O me resulta fácil ir a caballo. O me resulta difícil hablar inglés. ¿Un ejemplo? Me resulta difícil escribir todas estas cosas. Luego te voy a dar un poquito de tiempo. Otra construcción es siempre pronombre objeto indirecto, más cuesta mucho, o sea que es una cosa que es difícil para ti o para la persona, más el infinitivo. Me cuesta mucho aprender todos estos verbos. O te cuesta mucho aprender todas estas cosas. ¿Me puedes dar un ejemplo? No te cuesta mucho aprender todo porque ya lo sabes. Sí. Bien. Y otra es cansarse, cansarse de algo, hartarse de algo. Cansarse de más el infinitivo.
Me canso de explicar las cosas 1000 veces. Me canso de trabajar toda la noche. ¿Un ejemplo? Me canso de... Escuchar a mi profesora de español. No, eso no. Bueno, generalmente estas construcciones llevan el infinitivo porque se utilizan mucho para hablar de los sentimientos propios, pero son siempre verbos de sentimiento, entonces cuando los sujetos son distintos, rigen el subjuntivo en la subordinada. ¿Bien? Bueno, he dicho también que vamos a estudiar cómo dar una opinión, cómo expresar tu opinión. Y utilizamos los verbos de pensamiento. Ya algunos los hemos estudiado. Por ejemplo, pensar, creer, imaginar, parecer, opinar. Bueno, cuando los verbos de pensamiento son negativos, en la oración principal, la oración subordinada rige el subjuntivo. Te doy un ejemplo. No pienso que llegue tarde o no creo que esté feliz. El verbo de pensamiento es negativo, la subordinada va en subjuntivo. Los verbos de pensamiento expresan una opinión, expresan una sensación y expresan una percepción y comunicación también. La lista de estos verbos es también muy larga, pero te voy a decir algunos para darte un ejemplo nomás, para que tengas las ideas más claras. Algunos como creer, pensar, opinar, imaginar, imaginarse, suponer, saber o notar, ver algo, ver, decir, explicar, contar, narrar, confesar, prometer, estar seguro, recordar u olvidar, o sea, no tener más en la memoria, darse cuenta de algo, sentir, cuando quiere decir percibir algo, una sensación. Bueno, estos verbos introducen una subordinada a veces, y la subordinada, como he dicho, cuando el verbo de pensamiento es negativo, va en subjuntivo. Cuando el verbo principal de pensamiento es afirmativo o interrogativo o un imperativo negativo, el verbo en la subordinada irá en indicativo. Te doy algunos ejemplos. Noto, afirmativo, noto que estás feliz. O piensas que va a llover, indicativo. No te olvides de que mañana es el cumpleaños de tu amiga. O estoy segura de que no me cuentas todo sobre ti. Cuando el verbo de pensamiento está en su forma negativa, utilizamos el subjuntivo. No noto que estés feliz. O no recuerdo que hayamos estudiado esto. No pienso que vaya a llover. O no estoy segura de que me cuentes todo. ¿Bien? Hay algunos verbos que utilizamos para dar opiniones que escapan a las reglas. Por ejemplo, acordarse de, que quiere decir la misma cosa que recordar, pero podemos utilizarlo siempre en indicativo. Por ejemplo, no me acuerdo, aun cuando es negativo, no me acuerdo de cómo se escribe tu nombre. En indicativo, aunque sea el verbo de pensamiento negativo. Ya. Ahora te puedes escribir todos los verbos. ¿Quieres que te los repita? No. No, sí. A ver. Vamos a ver cómo expresar sentimientos y estados de ánimo y luego cómo dar opiniones. Primero, los verbos que expresan sentimientos y estados de ánimo. Gustar, molestar, dar pena o dar vergüenza, cansarse de, importar, sentir, avergonzarse, aguantar, soportar, aburrir, irritar, alegrarse de
entristecer, lamentar, quejarse de, querer, desear, intentar, apetecer, tener miedo de, horrorizar, emocionarse. Las oraciones complejas cuyo verbo en la oración principal es un verbo de sentimiento se construyen de esta manera. Utilizamos la construcción con el infinitivo cuando los sujetos son el mismo, o sea, la persona que realiza la acción y la persona que experimenta el sentimiento son la misma. Me alegra saber estas cosas. Me horroriza ver estas situaciones. Utilizamos la construcción que más subjuntivo cuando los sujetos son diferentes, es decir, cuando la persona que realiza la acción y la que experimenta el sentimiento son diferentes. Me alegra que sepa lo que ha pasado. Me horroriza que veas estas cosas. Podemos utilizar la construcción si o cuando más indicativo con las expresiones del verbo dar, como dar lástima, dar pena, dar miedo. Me da pena cuando veo estos niños. Me da miedo si pasan cosas raras. Algunas construcciones que utilizamos para expresar sentimientos, sensaciones y dificultades. Me resulta pesado, fácil, difícil, más el infinitivo. Me resulta fácil aprender vocabulario. Me canso de, más el infinitivo. Me canso de memorizar listas de fechas. Me cuesta mucho, más el infinitivo. Me cuesta mucho recordar los nombres. A mí me da igual, más el infinitivo. Me da igual ver o escuchar a la profesora. Normalmente eligen el infinitivo porque la persona de la oración principal suele coincidir con la persona de la oración subordinada. Pero son siempre verbos de sentimiento y siguen las mismas reglas que hemos dicho antes. ¿Cómo dar opiniones? Hay muchos verbos que podemos utilizar para expresar sensaciones físicas, mentales, expresar comunicación o lengua. Creer, pensar, comprender, entender, opinar, considerar, suponer, imaginarse, saber, recordar, olvidar, descubrir, ver, oír, observar, notar, estar seguro, contar, escribir, confesar, explicar, contestar, responder y decir. Son solo algunos. En las oraciones complejas, estos verbos se construyen de esta manera. Utilizamos el indicativo cuando el verbo de la oración principal es afirmativo o un imperativo en forma negativa, es decir, un no más un presente de subjuntivo. Ejemplos: noto que la situación ha mejorado mucho. Veo que todos estamos de acuerdo. No me digas que no te gusta. Utilizamos el subjuntivo cuando el verbo principal lleva una negación. Ejemplos: no noto que la situación haya mejorado. No veo que todos estemos de acuerdo. Y además de estos verbos existen otros modos de explicar pensamiento. Me hago un lío con, quiere decir, me confundo, no lo tengo claro. Me hago un lío con los verbos. O no me acuerdo de. No me acuerdo nunca de cómo se escribe esta palabra. No acordarse de algo es uno de los verbos de pensamiento que escapan a las reglas del subjuntivo. No me acuerdo de qué día es. Bueno,
Eso es todo por ahora. Estudiad y nos vemos en un rato. Hola, Eva. ¿Está Pablo? No, ¿Y dónde está? yo qué sé. Ha dejado dicho a qué hora vuelve, ¿eh? No, no lo sé. Mira, hagamos una cosa. Yo ahora subo y cojo el último cuadro que he pintado y te lo enseño. En realidad quería enseñárselo a Pablo, pero visto que no está, tú me puedes dar tu opinión. No me importa absolutamente nada de tus cuadros. Además, estoy muy ocupada. Pero si estás solo chateando con tu pirata, ¿verdad? Estoy estudiando, tengo un examen mañana. ¡Ay, mi niña tiene un examen, bonita! Déjame ver qué examen tiene. Nieto, ¿no tienes nada mejor que hacer? ¿No ves que me estás molestando? Pero si te he hecho solo una pregunta. Bueno, pues ¿no ves que no quiero responderte? ¿Pero por qué? ¿Qué he hecho? Para serte sincera, es que me pones muy nerviosa. Pero no te he hecho nada. Mira, es que no te soporto. Madre mía, pero qué nerviosa estás hoy. Mira, eres opresivo, entrometido, asfixiante y además fastidioso. Yo no te he hecho absolutamente nada. No entiendo por qué me tratas así. Porque siempre estás por aquí dando vueltas con tu estúpido cuadro. Pero es que tengo mucho talento, de verdad. ¿A mí qué me importa que tengas talento o no? Me irrita tu comportamiento. A ti se te da bien solo preguntar por Pablo. Y eres un desastre con las demás cosas. Igual que con tu historia esta de ponerte a limpiar para que hablemos bien a Pablo de tus cuadros. Pero si hasta me he dañado la espalda. Y ha sido todo inútil. Como ves, mis cuadros no han sido expuestos en la galería aún. ¿No me sorprende? ¿Y eso por qué? Porque no tienes la más mínima posibilidad de fascinar. Tanto en el trabajo como en tu vida privada. ¿Qué sabes tú de mi vida privada? Me lo imagino. Porque eres un presuntuoso y metepatas. La clásica persona a la que las chicas huyen. De verdad no entiendo por qué me tratas así. Porque eres un pesado y estoy harta de ti. A mí me parece que estás muy estresada. Necesitas mucho descanso. Es verdad, últimamente las cosas no me van bien. ¿Y yo qué pinto? Porque siempre aparece cuando no debes de aparecer. En los momentos más inoportunos. Justamente cuando me acabo de enterar que el hombre que esperaba no es. Bueno, deberías aprender que la vida está llena de sorpresas. Y es bonita porque está llena de sorpresas, ¿sabes? Relájate, mujer. ¿Y tú qué sabrás? ¿Pero qué le ha pasado a Eva? ¿Por qué está tan enfadada? O tal vez se ha enfadado porque ha descubierto que no eres tú su admirador. ¿Otra vez me quieres meter adentro de la historia? No, a mí me alegra mucho. Me alegra mucho saber que no eres tú, pero igual. O sea, si alguien me tratara a mí de esa manera, como ella trata a Juanito, yo lo mandaría a freír espárragos, te lo juro. Bueno, sigamos estudiando. Antes de explicarte cómo funcionan las oraciones de relativo, que es lo que vamos a estudiar ahora, quiero explicarte cómo valorizamos actividades, o sea, cómo expresamos nuestra habilidad en una actividad y dar nuestra opinión sobre esta actividad y juzgarla. Hay varias formas. Con el verbo parecer podemos decir me parece aburrido, me parece divertido o me parece interesante, me parece peligroso. Por ejemplo, algunos deportes me parecen peligrosos o ir a caballo me parece divertido. Luego podemos utilizar el verbo ser con ser bueno, ser malo o ser un desastre en una actividad con el gerundio. Yo, por ejemplo, soy muy mala cocinando, soy un desastre cocinando, pero soy muy buena comiendo. Eso me sale muy bien.
Luego, con el verbo dar, se me da muy bien alguna actividad o se me da muy mal. Por ejemplo, se me da bien hablar, rige el infinitivo, se me da bien hablar con la gente. Se me da mal pedir dinero para un trabajo o algo así. Y muchas veces tú dices, encuentro esta cosa interesante, lo encuentro interesante o lo encuentro divertido. Expresamos nuestra opinión sobre esa actividad. Bueno, ya. Ahora vamos a estudiar las oraciones de relativo, que se pueden llamar también oraciones adjetivas, porque cumplen la función que cumple un adjetivo, es decir, modifican y se refieren a un sustantivo. Te doy un ejemplo. El vecino, que es guapo, vive en el tercer piso. El vecino vive en el tercer piso es la oración principal. Que es guapo es la oración adjetiva, la oración de relativo. Y muchas veces se pueden sustituir con un adjetivo. Por ejemplo, el vecino guapo vive en el tercer piso. Las subordinadas, las oraciones de relativo o adjetivas, pueden ser de dos tipos. Pueden ser explicativas o especificativas. Las explicativas no son necesarias, o sea que añaden información, añaden alguna particularidad sobre el sustantivo al que se refieren, pero si las quitamos, las oraciones explicativas, la oración principal sigue teniendo el mismo sentido y generalmente van entre comas. Te doy un ejemplo. Yo tengo un vecino guapo. Tengo un vecino guapo. Bueno, el vecino guapo, que es francés, vive en el tercer piso. Que es francés no es necesaria para que la oración tenga el sentido que yo quiero darle. Lo puedo quitar. El vecino guapo vive en el tercer piso, porque tengo solo un vecino guapo. Entonces, ya es muy clara la oración. Te doy más información sobre mi vecino, que es francés, es una cosa innecesaria. Luego tenemos las oraciones de relativo especificativas, y estas no van entre comas y precisan y especifican de quién o de qué estamos hablando. Son necesarias para que la oración tenga el sentido que yo le quiero dar. Precisan de quién o de qué estoy hablando. No las podemos quitar. A ver, te doy un ejemplo. Ponle que yo tengo muchos vecinos guapos, muchos. Y yo te digo, el vecino guapo, que es francés, te digo cuál de los vecinos guapos. El vecino guapo que es francés vive en el tercer piso. La oración especificativa precisa y marca de quién o de qué estamos hablando, sin comas, y es necesaria. No se puede quitar de la oración para que tenga sentido. ¿Bien? A ver, las oraciones de relativo generalmente van introducidas por un pronombre, que se llaman los pronombres relativos. Y estos son, a ver, escribe, qué, quién o quiénes, el que, la que, los que y las que, los plurales, el cual, la cual, los cuales y las cuales, y luego tenemos cuyo, cuya, cuyos, cuyas. Empezamos con qué, que se puede utilizar siempre y se utiliza para referirse a cosas, personas, animales, a cualquier cosa. He terminado de leer el libro que me regalaste. ¿Qué libro? El que me regalaste. La chica que te gusta se llama Ana. ¿Qué chica? La que te gusta. ¿Bien? Bueno, se construye también con preposiciones para formar complementos circunstanciales o preposicionales. Por ejemplo,
el vecino de que te hablé es francés. La casa en que vivía en Argentina tenía un jardín enorme. Entonces, de qué o en qué con una preposición para formar un complemento circunstancial. Bueno, luego tenemos quién o quiénes y se utilizan para personas y no se construyen con los artículos, y se pueden sustituir a qué. Por ejemplo, Juan, quien comía mucha carne, o Juan, que comía mucha carne. Juan, quien comía mucha carne, se ha hecho vegetariano. O las mujeres, quienes viven aquí al lado, son lesbianas. O las mujeres que viven aquí al lado son lesbianas. Se pueden sustituir. Bueno, ¿te has fijado que antes he dicho el que me regalaste, la que te gusta? Se puede utilizar el que, la que, los que, las que y también quién y quiénes como sustantivo, o sea, cuando no tenemos antecedente. El antecedente es el sustantivo al que se refiere la oración de relativo. Cuando empezamos una oración sin el sustantivo, podemos utilizar estos. Por ejemplo, tengo muchos alumnos, ¿no? El que vino ayer también es holandés. El que se refiere a el alumno que vino ayer es holandés. O, por ejemplo, quienes quieran irse pueden usar la puerta de atrás. Inicio con el pronombre, porque no hay antecedente. Vale, nos falta el cual, la cual, los cuales, las cuales, y equivalen a qué o quién, quiénes. Mi hermana, la cual vive en París, tiene 3 hijos. Podría decir también mi hermana que vive en París o mi hermana quien vive en París. Y se utiliza el cual, la cual, los cuales, las cuales en oraciones explicativas y cuando se usan con preposiciones, que suelen usarse mucho con preposiciones, se pueden utilizar en explicativas y también en especificativas. Sin preposición se pueden utilizar solo en las explicativas. Con preposición puedo decir no conozco a la chica de qué hablas o no conozco a la chica de la que hablas o no conozco a la chica de quién hablas, no conozco a la chica de la cual hablas. Son todos sinónimos, o sea, todas estas oraciones quieren decir la misma cosa. Nos falta cuyo, cuyo, cuya, cuyos, cuyas. Es un pronombre de relativo que hace función de adjetivo que expresa posesión. Te doy un ejemplo. Los vecinos cuyos hijos hacen mucho ruido son italianos. O el vecino cuyo perro hace mucho ruido es un amigo mío. ¿Bien? Ya. No sé si nos falta algo más. Las oraciones de relativo pueden llevar o el indicativo o el subjuntivo. Llevan el indicativo cuando se refieren a un sustantivo conocido, o sea que ya conocemos. Por ejemplo, la casa en la que vivía, conozco la casa, ¿no? La casa en la que vivía tenía un enorme jardín. O cuando no conozco al sustantivo, es un antecedente no conocido, utilizo el subjuntivo. Tengo un ejemplo. No conozco a una persona que sea más determinada que Pablo. El subjuntivo cuando no conocemos el antecedente. ¿Ya?
Muchas cosas, ¿no? He terminado el bolígrafo. Bien, te regalaré otra. Te la digo yo. No conozco a una persona que sea más determinada que Juanito. Bien, ¿no? Tienes razón. Ahora veremos cómo valorar actividades y luego estudiaremos las oraciones de relativo. ¿Cómo valorar actividades? Para dar una opinión sobre una actividad y juzgarla, así como para expresar nuestra habilidad en dichas actividades, podemos usar las siguientes construcciones. Me parece aburrida, fácil, interesante. Por ejemplo, montar a caballo me parece fácil. Me parecen divertidos, peligrosos. Algunos deportes me parecen peligrosos. Soy muy bueno, más gerundio. Soy muy bueno cantando. Soy muy malo, más gerundio. Soy muy malo dibujando. Soy un desastre, más gerundio. Soy un desastre cocinando. Se me da muy bien o mal, más un infinitivo. Se me da bien hablar con la gente. No se me da bien o mal, más infinitivo. No se me da mal convencer a los jefes. Oraciones de relativo. Son un tipo de subordinada que realizan la función del adjetivo, es decir, complementa y modifica a un sustantivo. Como los adjetivos, las oraciones de relativo pueden ser explicativas, que normalmente van entre comas y añaden alguna particularidad que no modifica su antecedente, el sustantivo al que se refieren. O pueden ser especificativas, que especifican y marcan al antecedente, al que acompañan, restringiéndolo y no llevan comas. Los pronombres relativos, qué, quién, quiénes, el o la, cual, los cuales, las cuales, el, la, los, las, que. Cuyo, cuya, cuyos, cuyas. Algunos ejemplos. El vecino guapo, que es francés, vive en el 3er piso. He terminado el libro que me regalaste. Juan, quien comía carne, se ha vuelto vegetariano. Las oraciones de relativo llevan indicativo cuando el antecedente del que hablamos es conocido. Vivía en una casa en la que había poca luz. Conozco la casa. Las oraciones de relativo llevan subjuntivo cuando no conocemos al antecedente, al que nos referimos. No conozco a una persona que sea más cabezota que él. No conozco el antecedente. Bueno, por ahora eso es todo. Nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto.